Muy buenas tardes a todos y todas. Yo soy Carolina Ramírez y estoy muy contenta de que nos acompañen una vez más a este espacio llamado Equidad y Género, donde dedicamos nuestro tiempo, esta hora todos los martes a las 5, a platicar sobre temas de igualdad y sobre la perspectiva de género en todos los ámbitos de nuestra vida. Anteriormente hemos estado hablando de temas importantes como la sororidad, cómo educar y criar en igualdad, como las acciones afirmativas al preguntarnos por qué no hay un instituto de los hombres, entre otros grandes temas, pero que se han abocado mucho, ya sea al empoderamiento emocional de las mujeres o de todos y todas, o bien del papel de las instituciones, del papel desde la coordinación de las mujeres, que tengo el honor, el gusto y la responsabilidad de ser la titular. En esta ocasión vamos a virar hacia otro lado, vamos a enfocarnos en otro espacio, así como lo hicimos en nuestra sesión pasada, que hablamos de urbanismo feminista. En esta ocasión hablaremos de las mujeres en el cine, de la mano de la directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine Monterrey, Janet Aguirre, y más adelante vamos a poder platicar con la cineasta mexicana Katina Medina Mora, con quienes vamos a poder explorar qué es el FIC Monterrey, ¿no? ¿Qué es el Encuentro Internacional de Mujeres en el Cine? Y finalmente vamos a poder explorar cuál ha sido su experiencia como mujeres en el ámbito o en la industria del cine. Creo que son temas muy, muy importantes y que a veces se ha dejado de lado por simplemente observar la imagen, ¿no? Simplemente la imagen que nos presenta ya el producto final, pero no hemos visto tanto el detrás de cámara como frente a cámara, que no es tan evidente. Entonces, esta es una excelente oportunidad de poder explorarlo y estoy muy, muy contenta de que mis compañeras estén aquí, listas conmigo en Zoom para poder platicar al respecto. Y pues les doy la bienvenida a mis compañeras Janet y Katina. Muchas gracias por estar aquí. Qué gusto saludarlas. Primero que nada, decirles que sus micrófonos ya están abiertos, ya me pueden interrumpir cuando quieran. Y que pues empezar primero por saber quiénes son ustedes. Me encantaría que nos explicaran un poquito cuál es su papel en todo este evento. Pues si quieres empiezo para platicar un poquito también del festival. Soy Janet Aguirre Elizondo, directora ejecutiva del FIC Monterrey, que este agosto del 13 al 20 va a celebrar su 16ª edición. Ya somos casi mayores de edad. Entonces, dentro del festival hay un evento que se llama Encuentro Internacional de Mujeres en el Cine, el cual también coordino en el sentido de darle como un perfil cada año. No siempre se trata exactamente de lo mismo, vamos un poco transformando, pero siempre es en torno a la reflexión y la visibilización del trabajo de las directoras de cine, bueno, o de las mujeres en el cine más bien, porque hemos hecho paneles por ejemplo, el año pasado revisamos todo el proceso de la producción cinematográfica, desde las guionistas hasta las exhibidoras, las mujeres que están en la exhibición, y este año está enfocada específicamente en las narrativas. Eh, me, Decidí que fuera así porque me interesa mucho que se dialogue en cómo es que cada una de las realizadoras que van a estar en cualquiera de los paneles del encuentro, cómo es que aborda su historia, cómo es que decide narrar la película que está contando desde su cámara, desde sus actores, cómo es que las guionistas deciden narrar cierta historia independientemente del tema o del tono en el que vayan a tratar, ¿no? Y esto no lo pueden hacer más que ellas mismas, ¿no? Y el diálogo es abierto, ¿no? He insistido mucho en que, bueno, además ahorita en este momento voy a dar la primicia de todo lo que vamos a tener durante el festival en este evento. Es uno de nuestros eventos académicos de formación que aprovecho y les comento que este año todo el festival va de manera virtual. Las películas de largometraje en competencia las van a poder ver en Cinepolis Click y las películas de cortometraje las van a poder ver en Filmin Latino. En nuestra página web va a estar toda la información de cómo pueden acceder a ellas y demás. Pero el Encuentro Internacional de Mujeres en el Cine y los otros dos eventos que tenemos de formación y académicos, como les llamamos, se van a transmitir en nuestras redes sociales. Nos encuentran en todas las redes sociales como @FIC Monterrey. Entonces van a estar disponibles para todos, para que todo el mundo los podamos ver. Y lo más importante es que todos podamos sumarnos al diálogo, porque esto es un diálogo
para todos y entre todos, porque así es como se reconstruyen pues los espacios, y hablo de espacios no necesariamente físicos, sino también de espacios ideológicos y las propias ideas, ¿no? Se van transformando. Entonces hay que abrir el debate, hay que abrir el diálogo y participar de ello, ¿no? Entonces va a haber ciertas dinámicas que ya estaremos anunciando en el festival, en nuestras redes sociales, pero básicamente digamos que va a haber una sala virtual en donde se podrán sumar cierta cantidad de personas, como simulando los espacios físicos que en esta modalidad, por la situación en la que vivimos, no podemos tener, pero sí vamos a tratar de simularlos, y entonces ahí va a estar una buena cantidad de público, o sea, pues accesible a dialogar con los y las panelistas, en el caso del encuentro mujeres, las panelistas, y bueno, siempre están los chats de Facebook y de YouTube dispuestos para recibir los comentarios de la gente. Y creo que de las cosas más importantes que nos da esta nueva normalidad es que podemos hacer, en este caso, el Encuentro Internacional de Mujeres en el Cine, que tenga una visibilidad a nivel mundial y que pueda abrirse el diálogo hasta otros rincones del mundo, ¿no? Creo que nunca nos habíamos puesto a pensar, porque no nos había obligado la vida a que en el momento en el que estamos como ahorita, ¿no? Alguien puede dar compartir este video, no sé, en Argentina, y entonces ya llegamos a que este diálogo se abra hacia algunas realizadoras en el cono sur del planeta. Y creo que esto es como justo este espacio es lo que buscamos, ¿no? Vamos a tener, te voy a ir platicando, bueno, les voy platicando un poquito porque Katina tenemos el privilegio que nos vaya a acompañar en uno de los paneles, pero es una de las invitadas. Vamos a tener paneles, como te platicaba, en revisión de todos los procesos que las mujeres tienen como creadoras en el cine. Entonces vamos a tener un panel de directoras de cine de ficción, que es donde está Katina Medina. Vamos a compartir espacio en ese panel que se llama Narrar como forma de vida, con una directora cubana radicada en Valencia, España, llamada Bebé Pérez, y con Lila Vilés, directora de La Camarista, y bueno, Katina, que con su gran experiencia también pues van a entablar este diálogo. Vamos a tener una conferencia de Debra Zimmerman. Ella es una de las directoras y líderes de Women Makes Movies, una asociación en Estados Unidos que se dedica a la promoción y la producción del cine de mujeres. Entonces, bueno, que han hecho muchísimos proyectos a lo largo de Estados Unidos y en algunas otras partes del mundo. Y bueno, pues ellas van a estar aquí para compartirnos. Vamos a tener un panel que se llama Retratando Realidades, en donde van a estar las directoras de las películas de documental que se encuentran en la competencia del festival. Esto nos va a ayudar, bueno, más bien, vamos a poder escucharlas un poco más allá de su trabajo en ese propio documental, sino desde su trabajo como más amplio como realizadoras del cine documental. Has tocado muchos temas, hay Sí, muchísimas cosas que vamos a tener y creo que podemos ir desmenuzando algunas cosas. Honestamente, yo no soy cinéfila, ya te lo había comentado, Janet, sí. que yo no le entro mucho al cine por diferentes cuestiones, pero una de ellas, y se me hace muy importante abordarlo, es por la falta, o más bien, la carencia, porque no falta, sí existe, pero es muy poquita la representación femenina, no solamente de mujeres en pantalla, sino de la visión de las mujeres en la pantalla. Entonces, me pueden decir lo que quieran, ¿no? De que, ah, bueno, Carolina, ¿eso qué tiene No, que ver? Tú puedes justo, ver el cine. Pero, justo eso exacto. falta. Y me Y, parece y, muy importante lo que están haciendo. y por eso se abren estos espacios, también porque, para que el público conozca más espacio. Entonces yo aquí quisiera, pues, antes de platicar más por cosas, porque sí, definitivamente quiero compartirles más información desde el festival, como darle la palabra a Katina, que desde su propia experiencia pues, nos pueda compartir, porque Katina es una realizadora mexicana que además tiene experiencia dirigiendo teatro y, bueno, crea desde la creación, pues, muchísimos proyectos culturales y artísticos, y creo que las voces como las de ella también son de suma importancia, ¿no?
digamos que mi parte es como de la gestión, pero la de ella es desde la creación. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Le decía a Janet que se agradecen muchísimo estos espacios y que podamos empezar a hablar de esto. Yo soy directora de cine y de teatro, hago televisión ahora también. Y soy parte también de Ya es hora, que es una iniciativa de mujeres en el cine. Se formó hace un año en donde estamos buscando justo pues la paridad de género, la perspectiva narrativa femenina y el parar el acoso y la violencia en filmaciones, festivales, etcétera. Y bueno, en el FIC Monterrey yo presenté Luto, mi primera película, entonces le tengo cariño, fue a uno de los primeros festivales a los que fui, y me trataron muy bien. Y pues sí, muy importante lo que dices, justo creo que llevamos mucho tiempo viendo personajes y películas en el que no nos sentimos representadas o con las que no conectamos, o que conectas con el personaje masculino porque es el que está padre y porque los personajes femeninos que de pronto existen en el cine son secundarios y son solo adornos y son, ¿no? Y entonces hay toda una parte en donde sí necesitamos empezar a poner nuestra mirada, y porque definitivamente las mujeres vemos el mundo de una manera distinta, vivimos el mundo de una manera distinta, y yo creo que hay una responsabilidad enorme en los cineastas, hombres y mujeres, de las cosas que contamos. El cine es algo que entra de una manera lúdica, pero que genera una reflexión y genera pues pensamientos y pone temas en la mesa que son importantísimos nacional e internacionalmente. Entonces, hablando de eso, pues los cineastas hablamos y contamos las historias de los temas que nos parecen relevantes o importantes, o de temas que queremos poner en la mesa. Y muchas veces muchos temas femeninos o temas que nos atañen más quizá a nosotras no están representados en la pantalla porque a los hombres no les interesa hablar de eso, ¿no? Y se vale, como a mí no me va a interesar hablar de algo quizá muy masculino. Y la visión me parece importantísima. Tengo un ejemplo como muy claro. Yo acabo de dirigir una obra que se llama Blackbird, que es una obra sobre abuso sexual infantil, una mujer que va a encontrar con quien fue su abusador 15 años antes y la conversación que tienen al respecto. Esta obra se presentó en México hace casi 10 años, dirigida por un hombre. Yo no la vi y supe después que había comprado los derechos que esa obra existía, pero después supe un poco cómo la habían montado, y sí había una diferencia garrafal en la dirección y en la visión de la obra en cuanto al personaje femenino, ¿no? Y me parece muy interesante, y no digo que esa visión esté mal y la mía bien, ni mucho menos, pero el simple hecho de que el personaje femenino, que es esta mujer que va a encontrarse con quien fue su abusador, de quien ella cree que se enamoró, pero que ya de adulta se da cuenta que lo que sufrió fue un abuso sexual, pues en la representación del director masculino ella iba vestida con un vestido rojo, minifalda, súper sensual, ¿no? Un poco como, casi como a seducirlo de nuevo. Y la actuación de ella era mucho más intensa y un poco más arriba, ¿no? Como en esta cosa de casi loca. Y yo cuando leí la obra, sin saber que esa había sido la representación anterior, me parecía que era todo lo contrario. Yo me enteré de esto ya que habíamos estrenado la obra, en donde una persona que había visto la otra obra se me acercó a contarme, ¿no? Y me parece muy interesante el ejemplo porque de mi lado, lo primero que yo le dije a Cassandra Changuerotti era que el vestuario que tenía que tener tenía que ser algo mucho más reservado. Era alguien que no quería ir a provocar, quería ir a tener una conversación, ¿no? Que era muy distinto. Y que su tono nunca la podían descalificar de que estuviera loca. Teníamos que empatizar con el personaje y con lo que vivía, ¿no? Entonces, esa visión es completamente distinta, y esa visión hace que la audiencia y que el público que ve la obra se conecte con eso. No, nosotros recibimos miles de mensajes de muchas mujeres que después de ver la obra querían hablar de su abuso, que querían buscar ayuda, etcétera. Y ahí es donde se encuentra como esa reflexión, ¿no? Entonces me parece súper importante que haya más voces femeninas en ese sentido, y que podamos nosotras mismas, pues, la representación importa, ¿no? Lo vemos con Yalitza y con la modelo oaxaqueña que acaba de salir en la portada de una revista, en donde ella misma dice, el día que yo vi a Yalitza en una pantalla grande, dije, yo también puedo estar ahí, y es la primera vez que veo
que estoy representada tal cual y que entonces sigo mis sueños y lo logro, ¿no? Y es una hermosa portada. Entonces me parece importantísimo y sobre todo que haya estos espacios, por lo menos para irlo platicando y que se abra más el camino. Qué Claro, porque interesante. ahí quisiera agregar, perdón, No, Carolina, adelante. es que creo que el cine que más se ve y por ende pues por el que más se consume, del que más se hablan los mediáticamente, pues hay una gran cantidad de miradas masculinas, ¿no? Entonces, y el cine, como que le llamamos independiente, o sea, que no se le debería llamar así, ¿verdad? Porque, o a lo mejor sí, o sea, tiene otras estructuras de producción y Exacto. por ende como que lo hemos encasillado allá, ¿no? Pero es ahí donde a veces hay más miradas femeninas, pero no se accede a veces o no se consume tan masivamente, ¿no? Entonces, por eso también estos espacios pues son súper enriquecedores porque, no sé, a lo mejor ahorita nos está escuchando alguien que no conocía del festival y que no sabía de los esfuerzos que se hacen y de las propuestas que se traen a la pantalla y entonces de repente escuchan a Katina y van a querer ver sus películas obviamente y queremos que traiga su obra a Monterrey, ¿no? Y luego, no sé, o sea, creo que justo la apertura a nuevas propuestas también se puede dar, ¿no? Porque a Hollywood, claro que se están haciendo y están llegando algunas directoras, pero pues, son todavía el menor cantidad de productos audiovisuales, ya sea en series, obviamente en cine, que hay y por ende pues hace más falta, ¿no? Creo que en general, ¿no? O sea, hay que hacer mucho más proyectos de todo tipo dirigidos por cineastas, por mujeres. Totalmente. Aquí hay una pregunta que nos hace Charo García, si Blackbird es la misma historia de la película Una. Sí, Sí, una es la adaptación de la obra de teatro a la película que hicieron en Hollywood, exacto. perfecto. Ahora, respecto al ejemplo que nos das, creo que es un ejemplo bien generalizado, ¿no? Donde el guión nos indica una cosa gracias a la visión y la experiencia del ser mujer y pasado ya filtrado por la visión masculina, porque creo que es eso, se filtra por la visión masculina, nos da otro producto. Me parece muy interesante que comentes que no es que una visión esté bien o está mal, y tienes razón en el aspecto social, pero acá desde la coordinación de las mujeres, yo como autoridad, como mi responsabilidad como Estado, ¿no? Sí es importante decir que seguir promoviendo que los espacios sean totalmente colonizados, ¿no? Acaparados por los hombres, tiene un efecto negativo en la sociedad y ha tenido un efecto negativo en la sociedad. Uno, por lo que dices de la representación, al no haber representación en la pantalla de nosotras mismas, o sea, de nuestro físico para empezar, ¿no? De nuestras caras, nuestros cabellos, nuestros ojos, nuestras miradas, nuestros movimientos. Hay una afectación hacia nosotras de que nosotras no podemos, no existimos, no estamos. Pero por otro lado también está la falta de representación de nuestras historias, donde como tú bien lo plasmaste así clarísimo, mientras esté filtrada por una visión masculina que no vive esas experiencias y que cambia la narrativa, que es precisamente el tema del encuentro este año, cambia la narrativa, no, nuestras narrativas, nuestra visión, nuestra experiencia queda invisibilizada y olvidada. Y es cuando otra vez la ponemos sobre la mesa, gracias a cineastas como tú, gracias a mujeres comprometidas como tú, es que podemos decir no estamos solas. Si ya llegó a la pantalla, significa que hay muchas más como yo. Y esa herramienta del cine en el plano social me parece indispensable para seguir promoviendo estos ideales de justicia y de igualdad. Eh, Quisiera preguntarte, bueno, primero preguntarle a Janet, que nos diga un poquito más del Encuentro Internacional de Mujeres en el Cine, ¿no? ¿Qué otros temas o qué otros paneles vamos a tener para ir escarbando desde ahí? Sí, qué bueno que me preguntas, Caro, porque además me estaba olvidando de decir que empezamos el día 13 de agosto, la siguiente semana, y los paneles son todos los días en vivo a las 10 de la mañana en Facebook y en YouTube del PIC Monterrey. Entonces ahí nos van a poder sintonizar
y pues van a poder seguir las conversaciones y participar, como les decía hace ratito, porque pues eso es como lo más importante. Vamos a tener un panel también de guionistas, mujeres, porque creo que también eso es como súper importante, que el guión sea escrito por una mujer, porque desde que está escrito, digo, ahorita Katina nos decía del guión de esta obra, ¿no? Desde cómo está escrito la historia, pero también después la interpretación de una directora, ¿no? Digo, se valen todas las combinaciones, pero creo que lo que más necesitamos es cine escrito y dirigido por mujeres, ¿no? Y también creo que puede enriquecer muchísimo cuando es una guionista y una directora diferentes, ¿no? Porque pues eso, se enriquece de la visión de dos miradas de dos mujeres, ¿no? Entonces, pues por eso también nos interesa muchísimo abordar la parte narrativa desde la semilla que es el guión, ¿no? O que es la idea misma, ¿no? Este año también vamos a tener por primera vez un panel de cine experimental. Nunca habíamos tenido un panel de, o bueno, ni siquiera hemos exhibido cine experimental. El año pasado tuvimos una participación, una colaboración con Para Esto es un colectivo de aquí de Monterrey, y entonces ellos curaron algunos programas de cine experimental, pero no lo hemos tenido en los paneles o en las partes de formación y de reflexión. Y creo que también ahí es súper importante que desde otra mirada, más experimentación, las directoras, las realizadoras digan, bueno, pues por qué abordan ciertas formas, ciertas temáticas, ciertos procesos, ¿no?, de trabajo. Y vamos a tener un panel también sobre cine de animación, que además aquí en México la animación está creciendo muchísimo y hay muchísimas directoras de cine de animación. Casi en donde más hay, después de documental. Sí, sí, justo en documental, por ejemplo, en la selección oficial tenemos como 6 películas dirigidas por mujeres, y entonces ha habido muchísima producción de cine documental dirigidas por mujeres y está muy padre, ¿no? Ahora falta que pasen al cine de ficción, o que haya más, o sea, muchas más mujeres, a pesar de que, o sea, sí hay muchas, pero nunca son suficientes para la cantidad de directores, ¿no? Y hay muchas chicas muy jóvenes, muchas directoras en formación que obviamente, pues a la hora de ver a una generación más arriba, 2 generaciones más arriba, pues se van a inspirar, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, a lo mejor aquí también Katina puede ampliar muchísimo, pienso en las directoras de los 80s, o sea, es María Isis Sistak, María Novaro, evidentemente, Buxi Cortés, o sea, a lo mejor podemos nombrar 5 o 6, Marcela Fernández Violante, eh, se me está pasando un par de nombres más, evidentemente, pero ahorita ya pasamos, yo creo que de 30 mujeres realizadoras, ¿no? Que han hecho 1, 2 o 3 películas y que están como ya en esta carrera constante, ¿no? En esta industria que además, pues es una industria complicada, es una industria de mantenernos como una carrera de alta resistencia, no es una carrera de 100 metros planos, sino más bien es un maratón, y luego termina ese maratón y hay que prepararse para otro y así sucesivamente. Entonces, creo que por generación, digamos, pues sí se ha multiplicado el número, y eso a mí me da mucho gusto, ¿no? Pienso en mis alumnas y son más o menos 50% hombres, 50% mujeres, pero falta que ese 50% sean, o sea, que más bien quieran dirigir, ¿no? Las mujeres también. Porque en el área de la producción, por ejemplo, sí hay muchos más colegas que están produciendo. Por ejemplo, no sé, faltan más sonidistas, más músicos, mujeres o músicos, mujeres pues, urgen. Urgen, ajá. Hay muchas maquillistas, muchos vestuaristas, muchos directores de arte, pero también durante muchísimo tiempo se nos encasilló ahí, ¿no? Como que, ay, el vestuario, pues una mujer, ¿no? Y no, o sea, es como podemos hacer diseño sonoro, podemos hacer fotografía, hay muchas cinefotógrafas, pero faltan más directoras de fotografía, ¿no? Quería preguntar no sé si sí. en los años de experiencia que ustedes tienen, ¿qué avances han visto en cuanto a la paridad, así lisa y llana, de que aparezcan más mujeres en las carteleras o en sus
itinerarios, sus agendas o como le llamen, ¿no? En su industria, donde aparezcan los nombres y apellidos de mujeres? Híjole, yo siento que falta un montón, o sea, no puede ser que en un festival como Morelia, por ejemplo, el año pasado no haya ni una película en competencia dirigida por una mujer. O sea, no puede ser. Entiendo que quizá puede ser un año que haya pocas películas y que las que hayan llegado, también todas las mujeres que queremos estar en las competencias, evidentemente quieres estar ahí por tu talento y porque tu peli está buena, no porque eres mujer, ¿no? Pero sí me parece que no puede ser, que no haya una. No, aparte, los hombres que están ahí, muchos no están por su talento tampoco, sino porque son hombres. O sea, Y en el siendo francas. 2000, en el 2019, ¿no? O sea, digo, no puede ser, da mucho coraje. Sí creo que está cambiando, que por lo menos hoy día hay muchas productoras y muchos espacios en donde están buscando cada vez más a mujeres. Por ejemplo, en Netflix y en la televisión es donde más lo estoy viendo. Ya empieza a ver, yo ahora dirigí unos capítulos de la nueva serie de Selena y somos 3 mujeres dirigiendo toda la serie, ¿no? Por ejemplo, la serie de Colosio, que la hacen Giro, que también está haciendo la de Selena, y Natalia Beristain, y es una serie solo dirigida por mujeres. Empiezas a ver esa parte, ¿no? En cine, lo primero que estoy viendo que sucede es que pareciera que para Eficine te dan como un punto extra si tienes una película dirigida por una mujer, que eso es un paso gigantesco, porque eso lo que hace es que les dice a los productores, pongan la mirada en las directoras mujeres porque incluso te conviene para ganar el fondo, ¿no? Y que tienen que empezar a suceder así para que den la oportunidad, porque eso es lo que creo. No es que no haya mujeres directoras, no somos tantas, pero es bien difícil, nos cuesta más trabajo que nos den la oportunidad, ¿no? O sea, y es algo, mi sensación siempre es que nunca terminas de demostrar. Entonces haces 2 películas y entonces haces teatro y te ve increíble, pero es teatro, no es tele, has hecho tele, no he hecho tele, bueno, entonces ya haces tu primera serie, pero es drama, has hecho comedia, no has hecho comedia, entonces de pronto es como un abanico de cosas que pareciera que debes tener para que te den las oportunidades, cuando pues todos los hombres empezaron por esa primera oportunidad, ¿no? Y pareciera que hay como una confianza más grande hacia ellos que hacia nosotras, de que podemos hacer las cosas y que tenemos que estar demostrando todo el tiempo que somos talentosas y que podemos contar algo y que somos buenas directoras, etcétera. Pero definitivamente siento que va cambiando, que va abriéndose, que ver jurados, que eso me parece importantísimo en festivales mujeres, porque esa es otra cosa. El cine es completamente subjetivo. Y algo que a mí me fascina, al otro no. Si los jurados están llenos de hombres, las historias femeninas probablemente no les van a gustar, porque no es su visión de la vida o no es algo que les interese. No es que las películas de mujeres estén bien o mal, es que de pronto las temáticas o la forma de contarlas no es del agrado de el otro. Entonces me parece importantísimo que empiece a haber cada vez más jurados, que sea parejo, justo en esas posiciones, y también en las productoras, ¿no? Porque si bien, Janet, como dices, hay cada vez más productoras, la verdad es que las compañías productoras más grandes en México, la mayoría siguen siendo puros hombres. Y ahí el tema también es que no les interesan los temas de los que queremos hablar. Entonces, es toda una cadena en donde tenemos que hacerlo desde las escuelas hasta los más de arriba para que entonces sí haya una apertura a estas películas, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver con los públicos, porque si el público no se abre, que yo no estoy tan segura, pero luego puede haber así como, ay, está dirigida por una mujer, no sé si el público así como, digamos, Se sesga, ¿no? ajá, si se sesga, ¿no? Yo pienso no sé, en una pareja que llega un miércoles del 2x1 a ver, bueno, vamos al cine a ver qué hay, y luego, ¿sabes? Como ver la cartelera, esta se nos queda ahorita, diga, ay, es una película de mujer, no quiero entrar a verla, no estoy tan segura, ¿no? Pero sí creo que si el público consume el cine de mujeres, obviamente los productores van a querer hacer más películas de mujeres, porque también hay una cuestión de industria, hay una cuestión de producción, ¿no? Entonces, creo que si el público empieza a consumirlo, por eso estos espacios son súper importantes, porque creo que en los diálogos es donde la gente puede decir, no sé, los que nos están escuchando ahora, ¿no? Pueden decir,
a ver, entonces vamos a como a buscar estas películas y evidentemente se cierra el círculo, ¿no? Entonces hay que empujar toda la industria, toda la cadena y evidentemente unos desde el lado del público, otros desde el lado de la producción, otros desde la formación, otros desde la distribución, o otras más bien, porque es, pues sí, es como nuestra lucha, ¿no? Es que nosotras tenemos que empujar. No está padre. Digo, necesitamos pues, que ellos, no sé si llamarlos aliados, pero igual y sí, ¿no? Es como que ellos también estén abiertos, ¿no? Y creo que hay muchísimos colegas que están abiertos, otros no tanto, ¿no? Otros que están como muy casados con ciertas estructuras. Como el comentario al final de la película de, es dirigida por una mujer, está chida. Es como, pero pues no es algo de reconocerse especialmente, ¿no? Sí. O sea, se puede reconocer desde el hecho de que, mira, llegó hasta allá a pesar de todos los obstáculos, pero como que nada más. No que te sorprenda. Que, exactamente, que nos va a seguir mujer sorprendiendo. Está buena, qué sorpresa, ¿no? Porque exacto. Es como esos comentarios que luego, digo, yo me acuerdo que cuando yo empecé a manejarlo me decían, ¿no? Decía, ay, mira, no manejas mal para ser mujer. Exacto, como, es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Me como, sorprendió mucho tu película, ¿y por qué te sorprendió? O sea, más bien te gustó o no te gustó, ¿no? Sí. Pero ¿por qué te sorprende? O sea, esperabas algo malo y no fue tan malo, ¿cómo? Hay muchas cuestiones que hemos abordado súper importantes que, déjenme les digo, ya que yo toco estos temas transversalmente en toda la vida no humana, se repiten estos patrones en cualquier otra industria. Prácticamente en todas las industrias se repite este patrón, ya sea en que las mujeres no podemos participar y tenemos que enfrentarnos a muchísimos obstáculos para poder hacerlo, o bien es la única opción disponible para las mujeres, ¿no? Es esa dicotomía constante. Y ahorita hablaste de estas acciones afirmativas que les llamamos, de que, bueno, ten a una mujer en tu cartelera o en tu espacio, y eso te da puntos extras con nosotros. A eso le llamamos acciones afirmativas para impulsar, o incentivos positivos para impulsar que las mujeres participemos más, precisamente en un reconocimiento de que sistemáticamente y sistémicamente, o sea, constantemente y de manera intrínseca del sistema, nos ponen obstáculos o nos ponen trabas. Entonces es una manera de reconocerlo y tratar de compensarlo. Otro tema que tocaste muy importante es el público, ¿no? Que tocaron las dos. El público, yo no soy cinéfila, pero sí he ido al cine, ¿no? Y sobre todo estoy al pendiente de los comentarios del público, precisamente para saber de qué va y poder ir preparada. Y algo que he notado a través de los años, porque le he dedicado a esto también, es que las voces que más resuenan son las voces que más eco van a hacer. Entonces, históricamente son los hombres quienes tienen más voz y quienes tienen más peso a la hora de hablar, histórica y socioculturalmente. Entonces, si a un hombre no le parece, si un hombre no se siente identificado, lo va a decir una y mil veces hasta que su voz se vaya resonando, y lo va a hacer porque el sistema está hecho para eso. Y eventualmente por eso las películas de mujeres dirigidas por o con protagonistas mujeres, con historias de mujeres, terminan siendo relegadas, o solo salen en ciertas salas, solo salen en ciertos horarios, e incluso, ¿no?, cuando maquilan los trailers están designados o diseñados para que solo le muevan a las mujeres, o lo que sea, ¿no? La mercadotecnia aquí también entra. Y me parece muy interesante cómo a nosotras sí nos han impuesto, porque ha sido una imposición, no importa cuánto nos digamos lo contrario, que nos sintamos identificadas con las historias de los hombres. Por ejemplo, historias de guerra, hay un montón, y todas son de protagonistas hombres, casi todos protagonistas blancos, y por alguna razón son súper mega aplaudidos a pesar de que demográficamente son una minoría. Y a pesar de ello, las mujeres se espera, o las personas que no son blancas, se espera que se sientan identificados con esa historia. ¿Por qué? Pues porque nos la están macheteando hasta que sí. En ese orden de ideas, las historias de las mujeres, los hombres dicen, no, yo no me voy a sentir identificado con una mujer, pero se espera que una mujer con un hombre sí. Y todo va desde el lenguaje, que la misma Janet se dio cuenta ahorita cuando estaba hablando, que va desde el lenguaje, desde cómo nos nombramos y cómo aparecemos ahora sí que en el mundo. Me parece muy interesante todo lo que nos están diciendo. Me gustaría ahondar más en las experiencias personales que ustedes han tenido en cada una de sus áreas.
porque pues, yo no la conozco, entonces siéntanse libres de explicarme con peras y manzanas todo lo que significa llegar al lugar donde ustedes han llegado. Empiece, Katina. Eh, pues bueno, un poco era lo que platicaba hace rato, ¿no? Esta sensación de tener que estar demostrando todo el tiempo que puedes hacerlo, que si hiciste drama también puedes hacer comedia, que el teatro, pues estás dirigiendo actores, que eso también lo puedes llevar a la televisión, etcétera, y se va haciendo un poco ese caminito. Creo que una parte importante a tocar y que es tremendo es que también nos ponen mucho a competir y nos ponen en la misma caja ahorita, ¿no? O sea, tú cuando hablas de directores distintos, de un Almodóvar contra un Terrence Malick, contra tal, cada uno tiene una voz y tiene una manera distinta de filmar y quizá no le vas a hablar a Almodóvar para hacer una película de terror, me explicó, pero ahorita con las mujeres lo que nos está pasando es que, bueno, queremos a una mujer, pero no importa cuál, ¿no? Y al final nos meten en la misma caja cuando todas también tenemos una manera distinta de narrar las cosas, una manera distinta de hacer películas, de dónde poner la cámara, de qué tipo de películas o proyectos hacemos. Y no hay todavía esa distinción, ¿no? Que hace mucha falta porque lo que genera esto es una competencia en donde sentimos que solo hay una rebanada de pastel para alguna y entonces nos ponen en un lugar que no es nada cómodo, ¿no? Y que tratando de hacer sororidad y tratando de hacer estos grupos de mujeres en donde nos apoyemos, de pronto es difícil poder lograrlo y esto pasa con guionistas y pasa con las fotógrafas y pasa hacia todos lados, ¿no? La parte de las guionistas, sí hay un cambio que yo veo en donde empieza a haber más mujeres en los writers' room, pero de pronto es solo hay un lugar y como solo hay un lugar, entonces pones a competir de nuevo a las guionistas distintas para poder tener ese lugar. Y es duro porque al final es, bueno, solo hay un lugar porque necesitamos el toque femenino, ¿no? Y de pronto es como, bueno, pero tampoco, o sea, me pasaba en la publicidad, ¿por qué me dan puros comerciales de Saba? O sea, ¿por qué no me llega un comercial de autos? ¿Me explico? O sea, yo puedo filmar un comercial de coches, o sea, ¿por qué no? Hay directoras que están haciendo incluso películas de guerra, ¿no? La que estuvo nominada. Entonces, de pronto dices, sí hay una parte en donde me parece muy importante contar nuestras historias, así como haya cine de mujeres indígenas que cuenten sus historias, cine de mujeres trans que cuenten sus historias, porque definitivamente la historia en primer grado va a ser mucho más potente y verdadera que de cualquier otra mirada. Pero sí hay una parte en donde no solo contamos cosas románticas y rosas, ¿no? Sí. O sea, hay una parte en donde se tiene que abrir también a otros temas y a que podamos dirigir, digo, ahora Ale Marx está dirigiendo Narcos, que me parece increíble, porque en un principio sería una serie muy masculina porque es de drogas y balazos y persecuciones, ¿no? Entonces, eso se tiene que abrir también, porque es muy cansado que solo te lleguen guiones en donde hay romance y donde hay, ¿no? Una historia de amor y donde pues no solo eso sabemos hacer muchas otras cosas, ¿no? Hay tres cosas que mencionaste muy importantes. Uno, el mandato patriarcal de que las mujeres debemos competir entre nosotras, sobre todo por la atención masculina, que ahora la atención masculina sería la industria en sí, ¿no? Entonces, tenemos que competir entre nosotras para obtener la atención de los hombres. Ese es un primer mandato masculino, perdón, patriarcal. Segundo, hablaste del tokenismo, donde una mujer vale por todas y la visión de una mujer vale por todas. Y tristemente, muchas veces esta mujer va a tener ciertos privilegios y por tanto una mujer con discapacidad va a tener menos probabilidades de poner su voz. Una mujer trans o una mujer, no sé, indígena, no va a poder poner su voz con tanta facilidad que una mujer blanca con estudios universitarios, etcétera. Entonces el tokenismo lo que provoca es irse en contra de la interseccionalidad que hablamos en nuestro primer y segundo episodio de este programa. Y la tercera cosa que mencionas es la imposición de los estereotipos de género, donde no nos pueden ver más allá de esta visión patriarcal y bastante boba de qué es ser una mujer. Me parece muy interesante lo que comentas, esto desde tu experiencia dentro de la industria en ese rubro. Me gustaría escuchar a Janet si comparte algunas de estas cosas, que algo me dice que sí. Sí, comparto lo que comenta Katina, pero fíjate que en relación a la experiencia, a mi propia experiencia, cuando yo empecé
finales de los 90, 99, a trabajar en la industria aquí en Monterrey, éramos muy poquitos. Entonces a mí, afortunadamente, digamos, no me ha tocado nunca como, me ha tocado luchar como en parejo, como entre todos, porque pues empezamos muy pocos. Yo estaba en bueno, el festival surge de un taller que se llamaba Voladero. Voladero fue un taller de creación cinematográfica que se fundó en el 96, 97 y luego se disolvió en el 2010, si no me equivoco. Entonces yo estuve ahí del 2000 al 2009, y digamos que nos tocó picar piedra literal en desierto en todos los sentidos, ¿no? Porque no había producción, o sea, no es lo que ahorita es Monterrey definitivamente en ese sentido, pero tampoco es en un tema ni de producción, ni tampoco de cantidad de personas que estábamos trabajando en ese momento, ¿no? Entonces, la lucha pues fue totalmente equitativa en ese punto, ¿no? Entonces yo nunca sentí pues que me hicieran menos o algo, ¿no? Porque éramos tan poquitos, yo creo que más bien estábamos todos de todos, ¿no? Pero la situación evidentemente ahorita es diferente, ¿no? Y creo que totalmente lo que compartes de una visión patriarcal, pues se permea en todos los sentidos y ahora que somos más, las más jóvenes seguramente lo estarán sintiendo muchísimo más, ¿no? Qué interesante que plantees que cuando hay un piso parejo al iniciar, estas sensaciones de ser hecha a un lado o menos o con menos preferencia disminuye, demostrándonos que lo que necesitamos es de verdad tener un piso parejo durante todo el camino, no nada más al principio y luego ir ya poniéndole trabas. Uno de de nuestros asistentes en esta reunión, Jesús Cavazos, hace esta pregunta: ¿qué pasa cuando se abren espacios limitados para las mujeres? Si se siente o no se siente presión a tener una actitud que complazca a los hombres. Lo que le entiendo es, ya que estamos dentro, no, si tenemos la presión de hacer cosas que les complazca a los hombres. ¿Esto sucede? Sí, yo creo que sí. Hay dos temas aquí que me parecen importantes de esa pregunta. Uno es cómo nosotras también estamos educadas bajo el patriarcado y cómo también nos es difícil, o sea, sentimos que o muchas mujeres de pronto actúan como hombres, ¿no? O necesitan tener como esta fuerza y ser un poco mala onda para que te respeten, etcétera. Y hay una parte en donde nosotras también tenemos que deconstruirnos desde ahí y entender que no hace falta ser así y que la manera femenina de hacerlo está bien también, ¿no? Que yo comulgo mucho con eso y que he tenido además muy buen feedback de la gente con la que trabajas, en donde dicen, pues no gritas, no eres mala onda, tratas bien a los actores, etcétera, y se genera también una energía distinta, ¿no? Pero por otro lado también, otra vez vuelvo a que si no hay mujeres en las cabezas de departamentos en donde tú diriges una serie para alguna plataforma y la gente que lo ve es hombre, o como guionistas en un writer's room en donde el que tiene la última palabra es un productor que es hombre, entonces van a haber cambios de lo que tú estás haciendo para simularlo o para llevarlo a una visión masculina, incluso cuando estás dirigiendo tú. O sea, siento que las películas, si no son por encargo, es de lo único en donde sí tienes voz y voto hasta el final y en donde tú dices, esta es mi visión y esto es lo que va a salir. Pero todo lo que es por encargo, dígase la televisión, hasta que no tengas tu propia serie donde tú seas showrunner, sí estás teniendo que hacer cosas, por lo general para hombres, porque yo no he conocido todavía showrunners mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces acabas teniendo que llevarlo hacia allá y al final eres alguien que trabaja para otra persona, aun cuando hay experiencias. Yo ahora en Selena tuve una experiencia hermosa en donde de verdad mi voz fue muy escuchada y todo lo que proponía era escuchado y donde hay una voz y voto, pero al final hay una última persona que decide, que por lo general no siempre siguen siendo hombres, ¿no? Ya veo. Pues sí,
Tristemente es algo que se repite en muchas industrias y me da mucha tristeza que específicamente en el cine, la televisión y el teatro eh, haya esta carencia de mujeres que están dirigiendo, que están escribiendo y que están contando sus historias y que, o sea, más allá de lo clásico que hemos visto durante todo este tiempo, que es a actrices, ¿no? Como encasilladas a que actúen de cierta manera, que se ven de cierta manera, todavía más allá, en estas artes tan difundidas, ahorita durante la pandemia, tan indispensables en nuestra vida diaria, ¿no? Para poder escapar de esta realidad tan devastadora que estamos viviendo ahorita con la pandemia. Me parece devastador que, por otro lado, que se perpetúe esta violencia sistémica y simbólica contra las mujeres. Si de por sí en nuestras casas sigue siendo un problema donde se triplicaron las órdenes de protección, es decir, el nivel de brutalidad de la violencia familiar a partir de la pandemia se triplicó. Es más, hoy nos confirmaron que durante las semanas de la pandemia ya hay más casos de órdenes de protección, ya hay más solicitudes de órdenes de protección que todo el año pasado. Estamos ante una situación tan grave como para acabarla prendiendo la tele y lo que decía hace 2 episodios, violencia está en la sopa, pues, o sea, en la publicidad, en las series, en la televisión, seguimos perpetuando estas ideas que van desde que no se permite que las voces de las mujeres se plasmen, ya sea dirigiendo, ya sea escribiendo o cualquier otra eh, parte, ¿no? De la cadena que me dicen que me parece fascinante, porque les digo que yo no conozco de esto, solo puedo imaginarlo, pero me imagino que ha de ser como un crew súper mega grande para poder tener 30 minutos en la televisión o en nuestras pantallas. Nos quedan 15 minutos, así que me gustaría mucho que Janet nos terminara de contar qué vamos a ver en el encuentro y que Katina, bueno, ahorita le digo, ¿no? Que quede como sorpresa al final. Muchas gracias. Mira, yo quisiera más bien ahora mencionar como algunas de las mujeres que nos van a acompañar por ejemplo, en el panel de Retratando Realidades, que es el del cine documental. Nos va a acompañar Nuria Jiménez, Alicia Calderón, Yossi Gess, Bueno Lavalli y Medin Teoli Serrano. Ellas son directoras de las películas que están en la competencia del festival, todas documentalistas. Por ejemplo, Alicia Calderón ya había estado en el Festival Internacional de Cine de Monterrey hace algunos años con otra película y ahora regresa con su película Retratando Balas, y va a estar en el festival, y obviamente pues nos acompañará en este panel porque también para mí es muy importante que las directoras se sumen a dialogar sobre su trabajo y sobre sus visiones en el encuentro, ¿no? Este panel, por ejemplo, de Retratando las Realidades lo va a moderar Isabel Rojas, una queridísima amiga y colega que tiene un proyecto súper bonito que se llama Oaxaca Cine, que es un proyecto de exhibición cinematográfica en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. Y bueno, luego el panel del guionistas van a estar Anabel Caso, que es una directora argentina radicada en México. Va a estar Kenia Márquez, también es una directora mexicana. Ella tiene una película que se llama Asfixia, que ahora está en la única Filmin nominada Latino. al Ariel. Además, directora. sí, qué bueno que lo recuerdas, porque ya no iba a comentarlo. Está en Filmin Latino, además, para que vean su película y que está nominada al Ariel. El año pasado esta película estuvo fue parte de nuestra selección oficial mexicana en competencia. Entonces, bueno, digo, para los que no saben del Ariel, si hay alguien que no lo sepa, es como lo equivalente al Oscar, pero en México. Y también va a estar Emma Bertrand, que escribió una de las películas de Katina, coescribió y creo que hicieron una coescritura. A mí me gusta mucho Sabrás qué hacer conmigo, es una película con la que definitivamente me identifico porque se nota que está narrada por una mujer y es la relación de una pareja, pero pues sí, ahí sí, de verdad que, como dice Katina, sí, como público me siento representada totalmente, ¿no? En el panel de experimentación o de cine experimental va a estar Patricia Fregonese, que es una directora italiana que hace cine documental, pero hace mucha experimentación con su trabajo. También va a estar Elena Pardo, es una
realizadora mexicana que trabaja muchísimo y experimenta muchísimo con los formatos. Y bueno, su familia también tiene una historia en el cine. Y va a estar María Dianela Torres en este panel. En el panel de cine de animación va a estar una de las directoras de uno de los cortometrajes que están en la competencia del festival. Va a estar también Sofía Carrillo, que es directora mexicana. Ella radica en Jalisco, que hay un semillero en Jalisco de animadores. Y ella es de las mejores, sí. Sí, Sofía ha ganado muchísimos Cabritos de Plata por sus proyectos, porque pues son constantes, o sea, hacen muchísimo, están produciendo muchísimo, son muy prolíficos sus proyectos en su trabajo. Y va a estar también Andrea Mondragón. Este panel lo va a moderar Bianca Peregrina, que es directora y fundadora de Core Out Fest, que es un festival de cine de animación. Y también hay un panel, una conferencia de Aurélie Bordier, que es una directora y productora francesa, que ella ahora es la nueva delegada del cine independiente en Francia para promocionar el cine. Entonces, ella también, pues, desde la perspectiva de la exhibición y de la promoción y de la producción, ¿no? Cómo se abordan las narrativas femeninas, ¿no? Entonces, todo esto va a ser el encuentro de mujeres. Como les comentaba, en nuestra página web está toda la información y están las semblanzas de las panelistas para que ustedes puedan encontrar la información. Todos los paneles son del viernes 13 al jueves 20 de agosto, ya la siguiente semana, a las 10 de la mañana. Excelente, excelente. Bueno, pues como pueden ver, nuestra audiencia puede observar, la lista es muy larga de cosas que vamos a poder disfrutar. Algo que no toqué más a profundidad es este momento tan importante y es una oportunidad increíble tener esta accesibilidad a participar, a escuchar, a dialogar en este encuentro y en el FIC Monterrey. Entonces no se lo pierdan. Y finalmente esta pregunta va para Katina, nos la hacen desde los comentarios. ¿Qué directoras nos recomiendas para comenzar a también ser partícipes en que se consuma este contenido y se demuestre que es contenido que vale? Pues hay varias. Está Natalia Beristain, que me gusta mucho. Está Ale Márquez, está Jimena Montemayor, está Tatiana Hueso, está Dariela Ludlow, Kenia Márquez, hay Catalina Mastreta. Hay varias que ahí van, que han participado en festivales, que han estado también nominadas, etcétera. Y pues sí, yo agradezco mucho los espacios y porque además pienso que justo Janet estando en la posición que está sucede esto, porque me parece que no sucedería si no estuviera ahí, y creo que eso es sumamente importante. Y además en Monterrey, yo presenté ahí mi película y luego fui a una muestra a presentar mis 2 películas, y es un público joven, súper ávido o sea, fue de los mejores Q&As que en los que he estado, por ejemplo, ¿no? En donde además, después saliendo de las salas, se me acercaron estudiantes en donde quieren hacer cosas y muy ávidos de aprender y de escuchar. Así que me parece un gran lugar para hacerlo. Muchísimas gracias, Katina. Pues no me queda más que pues no despedirlas, porque nos vemos ahorita ya acabando la transmisión. No se vayan, quédense conmigo, Katina y Janet. Voy a despedir al público. Muchísimas gracias por acompañarme. Ha sido de verdad un honor, yo como autonombrada no cinéfila, poder entablar un diálogo con ustedes. De verdad que me ha nacido este interés muchísimo más profundo de lo que me imaginaba a explorar estas narrativas precisamente del tema que vamos a hablar en el encuentro. Y cuenten con mi presencia, con mi apoyo y este espacio cuando gusten, cuando lo necesiten, cuando quieran venir a platicar, a quejarse de las cosas. Aquí es su espacio, precisamente para que nuestras voces se sigan escuchando, y agradezco muchísimo la labor incansable que han hecho para que las voces de las mujeres se pongan en pantalla de todos los hogares en México y el mundo. No se vayan, quédense conmigo. Voy a silenciar sus micrófonos y voy a despedir al público. Pues muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta edición de Equidad y Género. Ya es el episodio 10, ya tenemos 10 episodios en la bolsa. Si se han perdido los otros episodios, no se preocupen, están justo en la parte de videos. Luego se van a
Cultura Cívica, y ahí pueden ver todos los episodios de equidad y género. Estoy muy muy contenta de este episodio, creo que tocamos temas indispensables para poder seguir explorando en qué podemos hacer para que esta realidad en que las voces de las mujeres han sido silenciadas vuelvan a tomar la voz, vuelvan a tener el empuje que siempre hemos merecido. Entonces, pues síganme sintonizando todos los martes a las 5 p.m. Muchísimas gracias por estar conmigo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.